Mucho hemos hablado del árbol familiar y de cómo se heredan los secretos, hay lealtades, se hereda la prosperidad, la abundancia, el amor, las enfermedades. Pero ¿qué pasa cuando hay un no nacido, una pérdida, un aborto y hasta un secreto de esos embarazos que no llegaron a su fin? Esta mañana nos acompaña Vanessa Cristobao, consteladora familiar. Teníamos tiempo queriendo tocar este tema y por fin se dio. Bienvenida, Vanessa, me encanta que estés acompañándonos esta mañana. Gracias, Meredith. Bueno, sí, lo logramos, Lo logramos. finalmente. Bueno, un placer estar por acá para conversar de este tema tan interesante. Como tú lo mencionabas en el corte anterior, la importancia del árbol familiar, de los secretos, de las lealtades Ujú. y lo importante que es incluir a aquellos que fueron excluidos en algún momento por parte del clan, ¿ok? Cuéntame. Los excluidos pueden ser esas mujeres que decidieron no dar a luz a un bebé, no llegar a término un embarazo. Los excluidos son los no nacidos, que por pérdidas naturales tampoco llegaron de alguna manera a la experiencia terrenal, pero sí dejaron su magia energética. O los excluidos fueron aquellos bebés que murieron por una u otra cosa y que fueron olvidados. Todos esos pueden entrar en el renglón de los excluidos. Sí, ¿por qué el clan excluye a algún ancestro o a alguien del Ujú. árbol familiar? La principal razón es por dolor, por vergüenza o por culpa. Ok. Entonces, cuando hay secretos, es un mecanismo de supervivencia que utiliza el clan para evitarle el dolor a los que vienen después. Ujú. Lo que ocurre es todo lo contrario. Porque aquello que no fue resuelto, aquello que no fue incluido, pues definitivamente alguien más abajo lo va a mirar. Por estas tres razones es que excluimos. Y sí, por ejemplo, los abortos provocados o voluntarios o espontáneos, Ujú. los suicidas, los homosexuales en alguna época, las enfermedades mentales, las personas que sufrían Enfermedad enfermedades mentales, psiquiátrica. Ujú. fueron grandes excluidos de los árboles familiares por las razones que ya te di, por dolor, por vergüenza o por culpa. Cuando esos Entonces, secretos son develados, se libera la mitad del árbol, una gran carga, y se comienzan a sanar las siguientes generaciones, Vanessa. sí, y es algo importante. Normalmente la información llega. A veces la persona llega a mi consulta y no sabe la información completa. O Ujú. me dice, mira, yo de esto no sé mucho, de mi historia familiar no sé mucho, de sé del clan de mi mamá, del clan de mi papá, no. Pero ocurre algo mágico cuando uno trabaja una constelación familiar. El árbol se abre y la información comienza a llegar. A veces la persona inclusive en el transcurso de la sesión me dice, cuando yo tenía 4 años escuché una tía que decía tal cosa, o detrás de una puerta alguna vez escuché un comentario. Ujú. Eso no es más que el inconsciente, soltando la información que está guardada allí. Porque nosotros a nivel consciente quizás no lo sabemos, pero toda la información de nuestro árbol familiar está guardada aquí, en el cuerpo, en Hay un nuestra registro. memoria, exactamente. El registro de nuestra historia familiar está guardado en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa cuando una persona dice, es que cuando mi mamá salió embarazada éramos dos o tres en la barriga y solamente sobreviví yo? Allí también queda una marca importante cuando uno de los gemelos, de los morochos o de los trillizos sobrevive, los otros no. Esas pérdidas, ¿cómo quedan marcadas en el árbol de esa persona que sí llegó a nacer? Sí, fíjate que eso se llama gemelo evanescente, ¿ok? Exacto. Ocurre cuando hemos compartido el mismo espacio, el útero de la madre, con otro o con otros, Ujú. y los otros desaparecen o se pierden en el camino. La persona que sobrevive pasa su vida con una sensación de vacío muy fuerte que no logra explicarse por qué. De hecho, tengo un caso muy cercano de una persona que le ocurrió esto. Ujú. Y crecen como con ese vacío, con una tristeza que por Ujú. más que tienen todo alrededor, es como que nada los llena. Claro. Puede ocurrir incluso que trabajan por dos. Tengo el caso de una persona que se compra todo doble. Doble. Ya no lo hace porque ya lo trabajó, Claro. pero durante toda su vida se compraba dos camisas, dos pares de zapatos y no Qué entendía por qué, increíble. Ujú. ¿sí? Tienen apegos a las amistades, entonces ocurre que si por alguna razón
pierden una amistad por cosas que ocurren a lo largo de Claro. nuestra vida, lo viven como un duelo, pero una cosa terrible, que la persona tiene que buscar ayuda porque no entiende el El apego. por qué. Y todo eso tiene que ver, como tú lo decías, como con esa sombra que queda, ese algo que estuvo y ya no está. Y compartes ese espacio sagrado, ese primer espacio que es el útero. Si hay un aborto, ¿ok? Ujú. Por ejemplo, un aborto natural o un aborto provocado. ¿Hay Ujú. alguna diferencia? O simplemente este tipo de cosas de lo que tú acabas de hablar, esos gemelos evanescentes, queda uno, el otro no, uno absorbió al otro, como lo llamen biológico o científicamente, ¿no? Así Estamos es. hablando ahorita de la parte de constelaciones, pero hay una diferencia en cuando la madre decide conscientemente o cuando se sucede de forma natural. Fíjate que todos son lealtades, como tú Ujú. lo decías, ¿no? Las pérdidas vienen a mostrar pérdidas de niños, de embarazos del clan que no fueron resueltas, que no fueron No miradas, fueron miradas. o inclusive esos duelos que quedaron como por ahí no resueltos, ¿no? Ujú. ¿Qué ocurre? Se puede dar la pérdida espontánea, pero también hay pérdidas provocadas porque la lealtad se viene arrastrando. Ok. Y el árbol va a buscar que eso se cumpla sí o sí, para Ujú. mostrarlo. Por eso es que no hay juicio ante una pérdida provocada, porque viene a mostrar eso que el clan no quiso mirar por dolor, por vergüenza o por culpa. Entonces, al cumplirse, al tenerse que cumplir la lealtad, es indiferente si es provocado o si es espontáneo, desde el punto de vista de las constelaciones familiares, ¿no? Ujú. Lo que hay que buscar acá es incluir y poder cerrar ese duelo y darle espacio y lugar a esos que no pudieron llegar a la vida. Incluir el dolor, incluir, yo diría, sin juicio, simplemente como Así un es, suceso y por qué y para qué vino ese bebé, qué limpió, qué se llevó y que total, hay que honrar. Eso es bien total. importante, ¿no? Así es. Porque todos llegaron, aunque no hayan nacido, para enseñarnos algo, Sí, es importante darle el lugar, el lugar. sobre todo porque ocurre que en la línea de los hermanos nosotros tenemos que saber cuál es el lugar que ocupamos. Ujú. No es lo mismo ser el primogénito que ser el segundo o que ser el tercero. Y muchas veces ocurre que hay pérdidas de niños en el camino, Ujú. abortos. Y si la persona no lo sabe, pasa toda la vida buscando su lugar. Y el primer lugar que no tiene es su lugar dentro del árbol. Dentro del árbol. Entonces es súper importante. Qué importante esto, fíjate, yo doy un ejemplo. Yo soy terrenalmente la número 4, pero mamá tuvo dos pérdidas. ¿Paso a ser la número 6? Sí, tienes que ver en qué orden Sí, están. fueron antes. Paso a ser Exactamente. la número Pasas a ser 6. la número 6. Recuerdo hace muchos años una persona que vino a mi consulta y me decía que ella se había mudado por todos los cuartos de la casa de su mamá y su papá y que no encontraba su lugar. Ella vino a trabajar otra cosa que no tenía nada que ver con eso, pero a mí me hace ruido porque no hay frases inocentes. Todo lo que uno dice en una sesión, todo es información. Y sobre todo que hay que escuchar no solo lo que la persona dice, sino lo que no dice también. Claro. Entonces, recuerdo que ella termina su sesión, hace su trabajo y se va. Como a los 2 días, me llama y me dice que llegando a su casa, su papá se sentó con ella y le dijo que ella tenía 7 hermanos más, Wow. intercalados. Entonces, evidentemente, es una persona que se va a mudar por todos los cuartos de la casa porque no sabía ni siquiera cuál era su lugar. ¿Cuál era su sitio? Entonces, al hacerlo consciente, al hacer, aunque sea un sencillo ejercicio de colocar en una línea en orden cronológico del mayor al menor e incluir a esos que están allí, ya es suficientemente poderoso. Antes no sucedía tanto, o bueno, sucedía bajo otras historias. Ujú. Habían familias paralelas. Mi papá tuvo 10 hijos, pero además tenía 11 hijos más con otra señora. Ya no se ven tantas cantidades, ¿no? Pero sucedía. O habían hijos naturales por todos lados. Hay que averiguar lo que se sepa y si no, simplemente yo creo que si no tienes mucha información, decir, los honro a todos los conocidos y los no conocidos. Así es. Pero en el caso ahora de que hay esas familias compuestas, los tuyos, los míos, Ujú. los nuestros, también hay que preguntarle en el caso de la nueva pareja, ¿cuántas pérdidas has tenido tú? ¿Cuántas pérdidas he tenido yo? Para cuando tomemos la decisión de tener hijos, en el caso de que lo haga, también ocupe su lugar. Sí, y puedo hablarte desde mi Igual, experiencia personal. ok. Yo tengo una familia compuesta, eh,
donde mi hija tiene un hermano mayor por parte de su papá y ella. Sin embargo, su papá tuvo con su anterior esposa 2 pérdidas después de su hermano. Ok, Y yo tuve una pérdida antes de ella. claro. Entonces, evidentemente, es sentarte desde este nivel de conciencia y decirle, yo la senté y le dije, tienes que Explicar. saber cuál es tu lugar. Y pasó esto, tú tienes un hermano mayor de tal edad, 2 pérdidas que tuvo tu papá con su esposa, después yo tuve una pérdida y luego vienes tú. Y parece mentira y la gente pensará, no, pero eso es, no. Mi hija siempre buscó actividades y no se hallaba en ninguna. Después de que ella tomó su lugar, inclusive yo hice partícipe de ella, yo hice un ritual con esa pérdida que tuve, porque bueno, yo no trabajaba en esto antes y no Claro. sabía, y yo incluí a mi hija en ese ritual. ¿Por qué? Porque con eso yo cierro el duelo y evito que mi hija cargue con algo que no le pertenece. ¿Cómo se hace una constelación? ¿Se tenga o no se tenga información? ¿Se haya producido ese aborto de forma espontánea o simplemente tomamos la decisión? Cuando llega una persona al consultorio, ¿cómo se hace de forma práctica? En este caso, trabajando con los figurines, trabajando con las plantillas, pero sabemos que también hay una dinámica en el campo o una dinámica colectiva. Grupal, ¿Ok? exactamente. así ¿Cuál es la diferencia? Bueno, funciona exactamente igual. Simplemente hay personas que son muy visuales y las dinámicas que son grupales son como impactantes, ¿no? Porque evidentemente el figurín trabaja mucho con lo que es mi intuición y la información que a mí me llega. Sin embargo, cuando tú tienes una persona parada allí que está representando algo, un ancestro, un síntoma, inclusive tú puedes tener un representante para un síntoma, porque tú lo dijiste muy bien. Las enfermedades se heredan. Lo que se hereda es el conflicto emocional que viene viajando. Entonces es súper interesante cuando tú tienes una persona que representa ese síntoma y te transmite una información. Entonces, claro, la gente es como, wow, es impactante porque todo fluye y se alinea el movimiento solito. Y es que lo ves Se da, claramente. exactamente. Yo soy una persona que me gusta explicar después el movimiento. Hay consteladores que no lo hacen, que simplemente es el movimiento y ya. Pero como yo entiendo que la mente necesita información, yo puedo integrar algo más rápido si mi mente racional entiende lo que allí se midió o se miró. Por supuesto. Entonces, la diferencia es también a gusto de la persona. Mucha gente dice que no le gusta exponer sus temas delante de otras personas. válido. Y es perfectamente Claro. válido. Aunque en mis dinámicas grupales, si la persona tiene un tema con eso, yo le digo, vas y conversas conmigo aparte. Claro. Porque mientras menos información manejen los que van a ser representantes es mejor, el movimiento es más limpio. Es mucho más limpio, más objetivo, más Exactamente. real. Y tampoco queda la duda de quien se está constelando de Eso. será que este sabía, actuó o no actuó. Eso me parece Exactamente. fabuloso. Entonces, muchas veces lo manejo así. Mis movimientos son encubiertos. El que está representando, yo no le digo que está representando, sino que dejo que simplemente la energía lo tome. Perfecto. Esa con respecto a las grupales. Las individuales, yo las hago un poco más a nivel profundo, porque yo lo primero que hago con la persona, aparte de hablar del tema que vamos a trabajar en la sesión, que es importante que la persona lo tenga lo más específico posible. Que en este caso vamos a poner ejemplo, un no nacido, un Exacto. aborto. No puedo salir embarazada y descubro que en mi familia hubo muchos abortos. Así Eso es. puede ser un tema. Totalmente. Y a veces la lealtad es repetición o reparación. La repetición es, bueno, yo también tengo pérdidas porque tengo esa lealtad a mi ancestro, o la reparación es, no salgo embarazada porque hay una memoria de que los embarazos están asociados a pérdidas y a dolor, entonces probablemente me cueste mucho salir embarazada. Entonces, reparación y repetición. Y repetición. ¿Okay? Entonces, claro, cuando es una consulta individual, yo me siento con la persona y armo su árbol genealógico. Se llama genograma porque no es nada más los nombres en las cajitas, sino cómo son las relaciones entre los miembros de la familia. Y si nosotros sabemos la información, pero no conectamos hasta el momento que hacemos una sesión de estas, que no hay nada casual dentro del árbol familiar. Para nada. Que lo que el clan de mi mamá no tiene, probablemente el clan de mi papá sí, y se complementen. O inclusive que los clanes pueden ser espejo, el uno del otro. Nosotros elegimos a la pareja porque nos viene a mostrar cosas de nuestra propia familia.
Y son dobles además. Totalmente. En muchas ocasiones son dobles porque aquel árbol no lo pudo sanar y resulta que yo tengo el nivel de conciencia para hacerlo Así es. o las herramientas para hacerlo. Así es. Así de mágico es. Una persona. ¿Qué representan los figurines que veo que hay diferentes tamaños? Exacto. Están abuelos, padres, hijos. Tú les puedes poner la intención o el Total. papel que corresponda según lo que esté sucediendo con ese paciente. Totalmente. De hecho, yo siempre le digo a la persona que elija de los figurines que yo tengo cuál es el que lo representa a él. Ok. Ese es el único figurín que la persona va a saber cuál es. Por ejemplo, vamos a hacerlo práctico. ¿Puedo? Claro, por supuesto. Yo tomo este figurín. Sí, Esto voy a hacer yo y luego se va haciendo la dinámica, al exactamente. igual que las plantillas. Exactamente. ¿Por qué la diferencia entre las plantillas, sí, Ujú, y los figurines? ok, Porque hay terapias que es importante que la persona las sienta en el cuerpo. ok. Entonces, ¿qué hago yo a través de las plantillas? Yo paro a la persona para que sienta la energía De tierra. de esa plantilla, sin decirle quién o qué es. Simplemente yo lo intenciono, como tú dijiste, yo le doy una intención que el campo fenomenológico sabe cuál es Ujú, y el inconsciente de la persona también. Y solo le digo a la persona, usted sienta, y que ya. siente el cuerpo, qué emoción se manifiesta. Porque como te decía, la información del inconsciente está guardada aquí. ¿Cuáles son los síntomas, por ejemplo, de aquellas personas, mujeres, hombres, cualquier género? Ujú. Estamos hablando de una situación Exacto. que dicen, yo no tengo ni idea, porque no tengo información, si hubo pérdidas o no, si hubo secretos o no, si yo venía solo o no, porque a lo mejor, bueno, no conocí a mis padres biológicos, porque no se hablaba de eso, o Exactamente. porque simplemente, bueno, no conocí a papá o a mamá, puede suceder, o fallecieron. Pero ¿cuáles son los síntomas que tú digas aquí hubo pérdidas y están esas lealtades, incluso cuando movemos los figurines o las plantillas y sale un secreto? Sí, es que es mucho de la intuición. Bueno, yo tengo muchos años en esto y cuando yo armo el árbol en el papel, en el genograma, falta alguien, Falta alguien. falta alguien. Es como, se Hay un siente hueco. como un vacío. Claro, la persona no lo sabe, pero el que está haciendo el trabajo sí Lo siento. lo siente. No sé si puedo dar un ejemplo. Sí, claro, por supuesto. Recientemente yo estaba fuera del país, Ujú, hice una constelación grupal y en esa constelación fueron 2 hermanas a trabajar y la hija de una de esas hermanas. Ellos plantean y yo los coloco en una grupal, siéntense en el orden de los hermanos que sabemos que hay. ujú, La mayor, luego venían 2 morochos que no llegaron a nacer, ujú. luego estaba otro hermano y una hermana y yo los Ok. coloco. Y yo decía, aquí falta Ah, alguien. falta alguien. No, no, nosotros no sabemos. ¿Hijos fuera del matrimonio? No, no. Mm, ¿Pérdidas? No, no. no. Pero alguien, ellas no sabían. Pero una de ellas me dice, yo sí escuché que había una novia que tuvo mi papá previamente Ujú. que todavía le escribía cartas estando casado con mi mamá. Eso no es casual, esa información. Y la información llega en el momento. O sea, es algo así. Que se destapó y mira, un flash que llegó a mi Ajá, mente. ¿y qué sabes de eso? No, no sabemos nada. Bueno, ellas hacen su movimiento, pero yo les decía, falta gente. Se lo llevaron de tarea. Averiguaron. La tía de la prima de la abuelita siempre sabe ese Siempre hay un secreto. custodio de la Siempre. información. Siempre hay Ujú. alguien que es el que se sabe el cuento. Claro. Entonces, efectivamente, descubrieron que con esa mujer había una hija de 2 años. O sea, 2 años tuvo el señor separado de ella y la Exacto. conoció. Y antes de esa hubo una pérdida. Una pérdida. Eran Y ojo, dos más. 2 más. Y Claro. ellos no sabían. Pero como te dije, el árbol se abre para la información, para que la información llegue si nos corresponde saberlo. A veces el clan hace pactos de silencio Y no hay manera. y no hay manera. Y puede suceder que el árbol deje de tener hijos hasta que no se descubra. El árbol no va a tener más hijos, no va a dar más frutos hasta que eso se limpie y se Sí, descubra. pasa. Es importante cuando por alguna razón se corta el árbol familiar. Hay que Yo- buscar el claro. origen de eso. Por ejemplo, nacen puras hembras, por ejemplo. Entonces hay un apellido que ya no va, Que muere. que muere allí.
Y las pérdidas de niños son una tragedia para el árbol, no solamente por lo que representa la pérdida de un hijo, lo Ujú. supremamente doloroso que es, sino porque es una oportunidad menos que tiene el clan para perpetuarse más abajo. Entonces el clan lo vive como una verdadera tragedia. Por eso es tan importante darle lugar. Y es importante también, mujer, hombre, que si tú sabes que hubo una pérdida y no la quieres decir, entiendo el dolor, entiendo la reserva, entiendo el miedo a ser juzgado, sobre todo antes. En algún instante, libéralo. En algún instante, da la información. Porque allí vas a evitar cualquier cantidad de temas, de enfermedades, de fracasos matrimoniales, problemas con la fertilidad, incluso problemas hasta de prosperidad. Así es, tal cual, tal cual. Y normalmente cuando hay pérdidas provocadas, las relaciones de pareja no continúan en el tiempo. Ujú. Porque cuando yo me provoco un aborto, por la razón que sea, y no hay juicio, No, no hay juicio. es como decirle al otro, lo que viene de ti yo no lo quiero. Y la relación se tiende a acabar. Todo eso hay que liberarlo y hay que sanarlo a través de las constelaciones familiares. ¿Qué recomendación le das a las personas que sí tienen la pérdida, el aborto, el no nacido conscientemente? Porque aquí hablamos de no nacido, pudo haber muerto en el parto. Sí, O wow, resulta que a mitad del embarazo tuve que interrumpir por X o Y situación. O sea, hay tantas historias, ¿no? Hay tantas historias. así O me es, enteré a las 4 semanas y hubo una pérdida natural, hubo un sangrado. Hay tantas cosas que no se pueden juzgar y bueno, totalmente. es imposible, ¿no? Tenerlas todas, pero lo tiene consciente y nunca lo ha trabajado. ¿Qué le dices para dar ese primer paso a través de la sanación de las constelaciones familiares? Importante cuando son pérdidas provocadas, como hablábamos del no juicio, es darle lugar tú en tu corazón. Yo siempre le digo a la persona, no tienes que salir a publicarlo, ¿ok? Y a Claro. decirle a todo el mundo lo que ocurrió, porque como te dije, dolor, vergüenza o culpa. Ujú, Y en las pérdidas provocadas interviene mucho la vergüenza y la culpa. ujú. Pero es importante cerrar ese duelo, porque cuando hay una pérdida, ¿qué pasó? Bueno, se perdió y se perdió. Ujú. Pero ¿dónde queda ese dolor? ¿Dónde queda el trascender eso? Y las emociones, como tú bien sabes, la única manera de sanarlas es trascenderlas. Si yo Trascenderlas. escondo el duelo bajo la alfombra, ya Ahí sabemos lo que queda. pasa más abajo, aparece una enfermedad, un síntoma y que nadie Ujú. sabe de dónde viene. Mío o lo puede manifestar el otro. Entonces yo siempre le digo a la persona que puede hacer un sencillo ritual. No tienes que decirlo al mundo si no quieres, es válido, es tu dolor. Desde una meditación sencilla ya es válido. Desde una meditación, Ujú. desde tomar una figurita y colocarla en una cajita y Sembrar una enterrarla y planta, semblarle una plantica arriba. Ese fue el ritual que yo hice para darle lugar a la pérdida que yo tuve. claro. Y es algo sencillo que lo puedes hacer tú mismo, pero es importante que ese dolor lo puedas liberar por ti y por los que vienen Y después. desde el amor, Totalmente, además. totalmente. Siempre desde el amor. Gracias, Vanessa. ¿Tus redes, por favor? @Constelalba, por allí me pueden escribir, siempre respondo. Ahí está inclusive mi número de WhatsApp, entonces estoy a la orden. Gracias acá. desde el amor absoluto y que todos los ancestros siempre te bendigan. Y a Amén. ustedes también, gracias por acompañarnos esta mañana. Recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz y chao, chao.